Comenzamos viendo el lunes que tenemos que pelear por nuestras familias y vimos también en la tarde que los varones tenemos una responsabilidad principal de ser líderes en la iglesia. Vimos también que el rol de la mujer en el hogar, en la sujeción al esposo. Vimos también que Dios nos da hijos. ¿Para qué? Para hacerlos discípulos de Jesús. Y hoy día en la mañana, Dios mediante, vimos que tenemos un compromiso importante. ¿Con qué? Con la iglesia local. Comenzamos en el corazón del hogar, nos fuimos al corazón de la iglesia, pero Dios quiere, no es solamente la voluntad de Dios que estemos en la iglesia. Las iglesias hoy en día, o muchas de ellas, un hermano decía que en vez de ventanas, de mirar hacia afuera, tenemos espejos para mirarnos a nosotros mismos. ¿Ha puesto a pensar alguna vez, se imagina esto, si uno creyera en Jesús como Salvador y se fuera al cielo de inmediato? ¿Se imagina lo que sería? ¿Por qué Dios nos dejará aquí después de creer en Jesucristo? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene con la iglesia un propósito en el mundo. Tiene un propósito en el mundo. Es interesante que en el Antiguo Testamento la Biblia dice que Israel debía ser luz a las naciones. Y era algo interesante porque las naciones deberían ver a Israel, la luz, y querer llegar al Dios verdadero. E Israel falló, no fue luz. Ahora, ¿quién tiene que ser la luz del mundo? La iglesia. La iglesia, y es interesante, Dios le dice a la iglesia, vayan al mundo. Vayan al mundo. Y le agregó un elemento muy importante. Ahí sí, gracias. El Sermón del Monte, los primeros versículos, del versículo 3 en adelante, comienza hablando del carácter de lo que tiene que ser un verdadero creyente. Mire, lea conmigo, sígame en la lectura, Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Sermón del Monte comienza describiendo el carácter del creyente. El cristiano verdadero es alguien pobre en espíritu, que llora por su pecado, manso, que tiene hambre y sed de justicia, es misericordioso, es limpio de corazón, es un pacificador, padece por vivir la vida cristiana. Y eso es el carácter del cristiano. Pero sabe, ese carácter no es solamente algo que yo debo tener en el hogar, no es algo que yo debo desarrollar en la iglesia, sino es algo para impactar también ¿a quién? Al mundo. Y la iglesia tiene una responsabilidad con el mundo. Lo vimos en la mañana, la evangelización y la misericordia. Y sabe, eso es responsabilidad de la iglesia local. Por eso en el versículo 13 al 16 dice lo siguiente, versículo 13, vosotros sois la sal. ¿Y qué dice el versículo 14? Vosotros sois la luz. ¿Pero la sal de qué? De la tierra. ¿Y la luz de qué? Del mundo. ¿Sabe? La iglesia, el cristiano, tiene un rol en este mundo y es ser sal de la tierra y luz del mundo.
una luz que ilumina a todo el mundo. No pude hacer una imagen mejor, pero esos montoncitos representan sal. El cristiano, la iglesia, debe ser la sal de la tierra y debe ser la luz del mundo. ¿Sabe qué quiere decir esto? La iglesia debe influir en el mundo. La iglesia no es del mundo, la iglesia no debe parecerse al mundo, pero la iglesia debe influir en el mundo. La iglesia debe influir en el mundo como sal y también como luz. ¿Qué significa esto? Y esto es algo importante para desafiarse como iglesia, como hogar, cómo ser sal en el mundo y cómo ser luz en el mundo. Leamos el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera, hollada por los hombres. La Biblia dice que los cristianos somos la sal. La sal. Hoy día uno piensa en la sal y parece algo tan insignificante. ¿Cuánto cuesta un kilo de sal? ¿Cuánto cuesta un kilo de sal? Es accesible, ¿no es cierto? Y dura bastante. Sabe que la sal en los tiempos de Cristo era algo muy valioso. ¿Sabe que cómo le pagaban a los soldados romanos? Con sal. De ahí viene a nuestra palabra salario. Salario porque en el primer siglo muchos sueldos se pagaban con sal. La sal servía para muchas cosas. Por ejemplo, si yo le regalaba sal a alguien, que era algo muy valioso, significa que tú eres mi amigo. Y si yo te regalaba sal, significa que yo te iba a proteger a ti. Por eso, ¿qué estará queriendo decir aquí Jesús que somos la sal? ¿Sabe? La sal tiene 3 funciones. La sal, esa cosa que tenemos en la casa, tiene 3 funciones y son súper importantes. La sal es una metáfora que representa 3 cosas. La sal es un elemento aséptico, vamos a ver. La sal es un elemento que provoca sed y la sal es algo que genera sabor, ¿no es cierto? Es algo aséptico. ¿Usted le han echado sal en la herida? La sal es algo que da sed y la sal genera sabor. Veamos el primero, la sal como un elemento aséptico. ¿Qué significa que la sal es un elemento aséptico? Significa, hermano, 2 cosas. La sal no se contamina, la sal nunca deja de ser sal. Nunca pierde su compuesto químico. La sal siempre es sal. La sal nunca se contamina con la corrupción y la sal combate el deterioro. Usted sabe que en el primer siglo no existían los refrigeradores. ¿Sabe cómo conservaban la carne? Con sal. Salándola. Salándola, ¿por qué? Porque la sal evitaba que la carne se descompusiera. Por eso, una de las funciones de la sal es que combate el deterioro y no se contamina. ¿Sabe? Si uno eso lo lleva a nuestra vida, el creyente como sal nunca debe corromperse con los valores del mundo. Así como la sal no se corrompe, el verdadero cristiano no se corrompe con las cosas del mundo. Por eso es una contradicción el cristiano mundano. Porque el mundo y el cristiano son un mundo antitético. Es un mundo totalmente distinto. De hecho, la Escritura dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso, un verdadero cristiano no se contamina con la corrupción del mundo. Por eso el mandato al cristiano es ser santos porque Dios es santo. Y sabe, querido hermano, querida hermana, querido joven, la santidad es preciosa. La santidad es disfrutar las cosas que Dios nos da sin acudir al pecado. Y eso es precioso. Pero también la sal combate el deterioro. Sabe que el cristiano con su influencia puede evitar la propagación del mal. ¿Sabe una de las cosas maravillosas de que hizo la iglesia? ¿Usted ha escuchado lo que se llama los avivamientos cristianos?
Era cuando el evangelio transformaba una ciudad completa. Y sabe que cuando las personas se convertían al evangelio, se cerraban los prostíbulos, se cerraban las tabernas y el mal iba desapareciendo por la influencia de los cristianos. Así que la sal es un elemento aséptico que no se contamina con el mundo y detiene el deterioro del mundo. Otro uso de la sal. La sal es un elemento que provoca sed. Dios es tan sabio. Cuando uno transpira, ¿qué es lo que gota con qué sabor? Sal. ¿Sabe por qué eso es importante? Es una medida que Dios hizo para que el hombre quiera luchar por su vida. Se lo explico. En el desierto, uno cuando tiene sed, tiene dos alternativas en su voluntad. O se muere o lucha por satisfacer la sed. ¿Saben? La tendencia natural sería querer morir. Pero la sed es más importante que el querer morir y hace que la persona quiera luchar más por sobrevivir. ¿Me comprende? Por eso es un elemento que provoca sed. ¿Sabe? Si uno eso lo lleva a la analogía de la vida cristiana, mi vida debe ser de tal manera que a las demás personas quieran tener sed, pero de Dios. Porque Jesucristo dijo, el que beba de mí, nunca más tendrá sed. Nunca más tendrá sed. Y el cristiano, como iglesia, debemos vivir de tal manera que la gente que nos vea debe empezar a tener sed de Dios. El testimonio de la iglesia debe despertar el deseo en la gente de que vayan al agua viva que es Jesucristo. Y es una función de la iglesia. La iglesia no solamente debe hablar, la iglesia debe vivir a Cristo. Y cuando yo vivo a Cristo, la gente va a tener sed del Dios al cual yo estoy sirviendo. Y eso es una función de la sal y de la iglesia. Y la sal genera sabor. ¿Cómo sería la comida sin sal? La sal hace que la comida tenga un mejor sabor. Y sabe, la sal funciona en el sabor en 3 sentidos, lo estuve averiguando. La sal hace que cosas que si no tienen sal serían insípidas. ¿Se imagina una papa frita sin sal? ¿Cómo serían papas fritas sin sal? No sería ninguna gracia. ¿Sabe que también la sal intensifica los sabores? Por ejemplo, en las verduras. Las verduras de por sí tienen sabor. ¿Y qué es lo que hace la sal? Intensifica ese sabor. Y eso es interesante. Y la sal hace un contraste muy rico cuando se mezcla lo dulce y lo salado. Es decir, la sal es imprescindible para el buen sabor en las comidas. Y sabe, sin hablar del sabor, sabe que el cristiano debe dar una buena nota de sabor en una sociedad muy insípida. Debemos dar una nota distinta en esta sociedad. Y saben, los cristianos, cuando vivimos a Cristo, le damos un sabor especial a la sociedad. Cuando los cristianos somos obedientes a las autoridades, damos un buen sabor a la sociedad. Cuando las relaciones familiares son correctas, le damos un buen sabor a la sociedad. Cuando las relaciones laborales son correctas, le damos un buen sabor a la sociedad. Cuando nuestra conducta es irreprochable, le damos un buen sabor a la sociedad. Cuando perdonamos, cuando amamos, le damos un buen sabor a la sociedad. Así que la iglesia es la sal del mundo, evitamos la contaminación del mundo, evitamos la corrupción del mundo, provocamos sed para que la gente quiera llegar a Dios y le damos un sabor especial. ¿Por qué esto es importante? Porque ¿cómo comienza el versículo 13? Dice, vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Todos nosotros. Nosotros debemos llegar a ser la sal del mundo. Pero interesante, el versículo dice algo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Sabe? La sal nunca deja de ser sal. ¿Sabe lo que está diciendo? Es la inutilidad de tener un testimonio hablado, pero no un testimonio vivido. Podemos decir, soy sal y no actuar como sal. Es como ser la sal en el salero.
La sal en el salero no sirve para nada. ¿Cuándo la sal cobra importancia? Cuando está en la comida. Podemos tener el mejor filete en una parrilla, 3/4, ensalada de choclo, papas mayo, bebida, una Coca-Cola, un postre. Pero si la carne no tiene sal, pero yo tengo un salero y no le echo la sal a la carne, no sirve de nada. Esa es la idea. Esa es la idea. Y sabe, es una contradicción, porque si un cristiano no es sal, uno se pregunta, ¿será verdaderamente un cristiano? Existe la posibilidad de que no. Porque Jesucristo ustedes no dice actúen como sal. Dice, ustedes son sal. Y si yo no actúo como sal, quizás no sea un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios es sal en este mundo. No solamente somos sal, sino también somos luz. El versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuál es la principal función de la luz? Disipar la oscuridad. Disipar la oscuridad. ¿Qué fue lo que creó primero Dios después de los cielos y la tierra? La luz. Es imprescindible la luz. Y algo precioso que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y en Filipenses dice que los cristianos debemos resplandecer como luminares. ¿Sabe qué quiere decir? Cuando uno vive la vida cristiana, mi vida es un testimonio de tal manera que puede mostrar las tinieblas y disipar las tinieblas en el lugar donde uno está viviendo. Por eso dice, vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, si la luz está en la punta del cerro, todo el mundo va a ver la luz. Todo el mundo va a ver la luz. Es decir, es una luz que no se puede ocultar. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Dice, no se enciende la luz y se pone debajo de un almud. ¿Se imagina si tuviéramos cajas de madera y las colocáramos sobre los focos? ¿Alumbraría? Pero si la luz está prendida. Esa es la idea aquí. Es una inconsecuencia encender la luz y que no esté a la vista de todas las personas. Aquí hay como una lámpara, pero debajo de una mesa. No sirve. Tiene que estar sobre la mesa, sobre un hogar, para que todo el mundo la pueda ver. Una sola luz que pueda alumbrar todo el hogar. Todo el hogar. Por eso el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Los cristianos debemos ser la luz, disipar las tinieblas. ¿Y sabe por qué? Porque el incrédulo ama las tinieblas. Mire, sin perder Mateo, acompáñeme a Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan 3, 19. Juan 3, 19. Juan 3, 19 dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz ahí? Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es lo que hace la luz, manifiesta lo malo que hay. No sé si le pasa, pero a veces cuando uno anda con corbata, con camisa, uno se tiene que cuidar mucho.
de no ensuciarse cuando está comiendo, cuando no se va a lavar los dientes, no le vaya a caer pasta de dientes en la corbata, siempre pasa. Siempre pasa. Pero imagínense, estamos en una comida, estoy comiendo el pollito rico que estamos comiendo y salta aceite, me cae en la polera. ¿Cuál va a ser mi tendencia natural? Ocultar la suciedad. ¿Sabe? Eso es lo que hace el mundo. Y la luz vino al mundo y el mundo amó más la maldad que la luz. ¿Y qué hizo el mundo? Apaguemos la luz. Y por eso crucificaron al Señor de la gloria. ¿Y cuál es la función entonces del cristiano? Ser luz. ¿Sabe que nuestra vida cristiana es una denuncia para el mundo? Es una denuncia que le decimos al mundo, ustedes están viviendo mal. ¿Y sabe lo que va a querer hacer el mundo? Apagar la luz. Va a querer apagar la luz. Pero la única manera de ser impacto en el mundo es ser luz en este mundo. Así que el proceso es claro. El creyente practica y sigue una vida de buen obrar. El mundo nos observa y Dios es glorificado. ¿Sabe? Nuestra vida le puede dar gloria al Señor. Así que, hermanos, como iglesia debemos proponernos ser sal y luz del mundo. Ahora, ¿cómo llevar eso a la práctica? Hermanos, tenemos que pensar en 3 cosas para llevarlo a la práctica. Lo primero, hay una diferencia fundamental entre los cristianos y los no cristianos, entre la iglesia y el mundo. Tenemos que entender que el cristiano, aunque está en el mundo, no es del mundo. Por lo tanto, yo no puedo seguir los valores del mundo. Yo no puedo seguir los deseos del mundo. ¿Sabe, querido hermano? ¿Sabe, querido joven? Probablemente muchas de las cosas que nos gustan, Dios las odia. Porque son mundanas. Porque no viene de una fe en Dios. Porque viene de que quizás amamos más a las tinieblas que las cosas del Señor. Para poder ser sal y luz en el mundo, debemos entender fundamentalmente que somos distintos. Los cristianos y los no cristianos, la iglesia y el mundo son totalmente antagónicas. Somos tan diferentes como la tiza y el queso. Así de diferentes somos. Como la tiza y el queso, así somos diferentes. Tan diferentes como la luz de las tinieblas. Y no servimos a Dios cuando nos queremos parecer al mundo. ¿Y sabe cuál? El Sermón del Monte tiene sentido si el cristiano es distinto al mundo. El Sermón del Monte tiene sentido si la iglesia es distinta al mundo. ¿Sabe? La iglesia no va a impactar al mundo si somos igual al mundo. No vamos a impactar al mundo si somos igual que el mundo. Lo que impacta al mundo es lo distinto, no lo igual a ellos. ¿Usted sabe cuál es la religión que está más creciendo en Europa? Los musulmanes. ¿Y sabe por qué? Porque ellos son muy distintos a las personas que son de Europa. ¿Y sabe cuál es el gran problema de la iglesia? Que se conforma a la cultura y no hemos desarrollado una contracultura. ¿El mundo tiene sus películas? Bueno, también tenemos películas cristianas. ¿El mundo tiene su música? Tenemos que tener música cristiana. ¿El mundo tiene fútbol? Bueno, vamos a tener un equipo de fútbol cristiano. Y vamos imitando las cosas del mundo. No es nada malo las películas cristianas, no es nada malo la música cristiana, no es nada malo tener un club de fútbol cristiano. El punto es que esas cosas son en imitación del mundo. Así como no las puedo disfrutar en el mundo, las disfruto, pero bajo un concepto cristiano. ¿Qué es lo que muchas iglesias tienen que hacer para atraer jóvenes a la iglesia? Hagamos actividades, ¿para qué? Para que no se aburran. Porque si se aburren, se va de la iglesia. ¿La Biblia no es suficiente? ¿Que tenemos que adornarlo de muchas maneras? ¿Y que tenemos que tener muchas cosas para atraer al mundo? Si usted ve la iglesia primitiva, lo único que hizo la iglesia primitiva es tener un buen testimonio en su vida cristiana. Nada más. No tuvo que inventar nada más.
nada más. Para que ser sal y luz en el mundo, tenemos que ser distintos, así como la carne es distinta de la sal y la luz es distinto a las tinieblas. Para que esto tenga sentido, debemos saber que somos diferentes. Una tragedia que espero que no pase en Maquena es que quieran parecerse a las cosas del mundo para tener a los cristianos en la iglesia local. Para ser sal y luz en el mundo debemos ser distintos. No podemos perseguir los mismos valores que ellos. No podemos perseguir los mismos deseos que ellos. Y los cristianos muchas veces no nos diferenciamos de los no cristianos. Nuestras redes sociales muchas veces más manifiestan los deseos pecaminosos de nuestro corazón más que algo que pueda honrar al Señor. Cómo nos vestimos, nos reímos de las mismas cosas de doble sentido de ellos, sabemos las mismas cosas que todos los mundanos saben y que muchas de esas cosas el Señor odia. Pero la Biblia dice que uno ama esas cosas. Yo no voy a lograr impactar mi trabajo, mi colegio, si soy igual a mis compañeros. No lo voy a impactar. No lo voy a impactar. Lo que va a impactar es una iglesia distinta al mundo. Distinta al mundo. Tenemos que entender, si uno usa una analogía, el mundo es el mar y la iglesia es como un barco. El problema es cuando el mar empieza a entrar al barco. Termina colapsado. Querido hermano, querida hermana, querida joven, querida señorita, no podemos ser igual al mundo si queremos ser sal. No podemos ser igual al mundo si queremos ser luz. Tenemos que ser distintos. 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 Y tenemos que aceptar esta responsabilidad que Dios nos coloca como distintos, porque somos la sal y la luz del mundo. Y por último, tenemos que ver nuestra responsabilidad cristiana como una responsabilidad doble. ¿Sabe? La sal tiene una función negativa y la luz tiene una función positiva. La función de la sal detiene lo malo. La función de la luz quita las tinieblas, es decir, lleva de la luz a las tinieblas. ¿Sabe lo que quiere decir esto en la práctica? Si nosotros somos sal, vamos a evitar la extensión de lo malo. Y si somos luz, vamos a difundir la verdad. Y esto es precioso, evangelización y ayuda al mundo. Ayudamos al mundo siendo sal, evitando que el mal se extienda. Y ayudamos al mundo siendo luz, llevando la palabra del Señor. Así que una de las cosas que tenemos que formarnos como iglesia es que nuestra conducta debe impedir el deterioro de la sociedad. ¿Usted ha leído Romanos capítulo 1? Todas las cosas malas que hace este mundo porque han abandonado a Dios. ¿Sabe? La iglesia, cuando empieza a vivir a Cristo, de alguna manera impide estos procesos. Pero para ser sal en la tierra tenemos que involucrarnos de tal manera de poder dar un buen testimonio. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Usted muchas veces no piensa por qué el mundo está tan malo. ¿No es cierto? El mundo cada día está peor. Y uno se pregunta, ¿por qué el mundo está tan malo? ¿Sabe? Debiéramos preguntarnos, ¿dónde está la sal? ¿Es culpa de la carne que se corrompa o es culpa de que no le echamos sal a la carne? Es culpa de que no le echamos sal a la carne. ¿Sabe? Si nuestra sociedad se está deteriorando, la iglesia es parte responsable de eso. Porque si la Biblia dice que somos la sal del mundo y eso impide la corrupción y la corrupción se sigue extendiendo, es porque quizás la iglesia no está siendo la sal en este mundo. No está siendo la sal en este mundo. Así que, hermanos, ¿cómo podemos ser sal en este mundo? ¿Sabe, hermanos? Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes y para eso tenemos que condenar el mal. La iglesia tiene, y esto
no me malinterpreta. La iglesia tiene que tener una voz profética que denuncie lo malo. La iglesia debe decir, el aborto está mal. La iglesia debe velar por los niños. La iglesia debe velar contra la injusticia que puedan pasar en este mundo. Y la iglesia debe ser una voz para eso. Y tenemos que ser valientes para denunciar lo malo del mundo. Y para eso debemos ser sal. Y al ser sal vamos a provocar cosas. Cuando le coloca la sal en la herida, provoca cosas. Pero en vez de ser sal, muchas veces yo me parezco más al azúcar del mundo, endulzo. La miel, endulzamos al mundo. Pero debemos tomar una postura a favor de lo que es bueno, de lo que es correcto delante de Dios. Aunque sea difícil, pero debemos tener una voz correcta en el vecindario, en la universidad, en nuestra profesión, en los negocios. Debemos tener una influencia lo más grande posible, no solamente en palabras, sino también en hechos. No estoy diciendo vamos a formar un partido político, UCB Maquena, el partido político vote por nosotros. Aunque buenos cristianos llegaron a influencia en la política en la Biblia. José en Egipto, Daniel en Babilonia, Nehemías en Persia. Pero ¿sabe, hermanos? Hay ejemplos en historia de vidas cristianas que fueron de enorme bendición en la sociedad de donde estuvieron. ¿Sabe quién fundaba universidades? Los cristianos. ¿Sabe quién fundaba hospitales? Los cristianos. Para ser de bendición al mundo. Mire, le voy a compartir algunos cristianos que causaron un impacto muy grande de biografías que he leído. Hay una mujer llamada Aida Scudder. Hoy día terminé de leer la biografía de ella. ¿Sabe lo que hizo ella? Ella nació en la India. ¿Y sabe lo que pasaba en la India en la época que ella vivía? Las mujeres morían por falta de atención médica. ¿Sabe? Porque ninguna mujer se podía atender con un doctor hombre. No podía. Y no habían doctoras mujeres. ¿Qué pasaba con las mujeres? Morían. ¿Sabe lo que hizo ella? Primero creó una escuela de enfermería para mujeres. Creó hospitales para mujeres. Y fundó universidades para crear mujeres doctoras. Mujeres doctoras. Ella, en la India, se juntaba con Gandhi y hablaban de cómo solucionar mejor la vida a la gente. Y a través de eso, mucha gente llegó a la salvación. Mucha gente llegó a la salvación. Murió hace unos 50 años atrás. Una mujer que impactó la India. Impactó la India. Otro hombre, lo terminé este libro la semana pasada, ese hombre, Wilfred Greenfield. Este se bañaba en los campos de hielo todos los días. ¿Sabe? Él fue un médico misionero que fue a trabajar cerca del Polo Norte. Donde había pesca en el Polo Norte, él fue a trabajar ahí. Y él fue como doctor y ahí no habían hospitales. Y él creó un sistema de salud pública en esos lugares, este hermano. Y hizo un desarrollo económico para toda esa gente. Y sabe que el Imperio Británico lo condecoró como caballero del Imperio Británico. ¿Sabe que él recibió una medalla de plata del rey Jorge V de Inglaterra? Este hombre recibió muchos doctorados en muchas universidades del Reino Unido y de Canadá. Un hermano en la fe, que quiso ser sal en el mundo, que quiso ser luz en el mundo. ¿Usted sabe quién fundó los orfanatos? George Mueller. George Mueller, él fundó los orfanatos allá en Inglaterra y él vio todos los niños viviendo en la calle y fundó 5 orfanatos solo con fe y le daba alimento a 2.000 huérfanos todos los días. A los pobres les daba ropa, alimento, educación, capacitación. Y la reina Victoria de Inglaterra lo condecoraba y le pedía consejos.
hombres que fueran sal y luz en un mundo, y eran hombres cristianos. El ejército de salvación, ¿usted lo conoce? El ejército de salvación, ellos ayudan a los pobres y necesitados, a las víctimas de desastres naturales, ayudan en la rehabilitación de personas drogadictas, apoyan a personas sin hogar, programas de educación. La ONU lo reconoce, la Cruz Roja lo reconoce. Pero a través de todo eso ellos llegan con el Evangelio. Llegan con el Evangelio. Otra mujer muy interesante, Elizabeth Fry. ¿Sabe lo que hizo esta mujer? ¿Sabe antes las cárceles en el mundo eran para hombres y mujeres, para todo igual? Y ella luchó para que hubieran cárcel para mujeres y para hombres. Y cuando logró eso, logró que las mujeres que estaban en la cárcel pudieran tener una mejor vida y pudieran cuidar a sus hijos. ¿Y sabe la sociedad cómo lo reconoció? Mire, ¿sabe qué es un billete de Inglaterra? La imagen de esta mujer está en un billete de 1 libra esterlina, de 5 libras esterlinas. Una mujer cristiana está ahí porque fue sal y luz en el mundo. Una mujer es como en un billete. En un billete de Inglaterra ella está porque fue sal y luz en este mundo. Otra mujer, Amy Carmichael. ¿Sabe? Ella trabajaba en la India. Y en la India, ¿sabe qué hacía en los templos paganos? ¿Saben? Las familias cuando tenían necesidad regalaban a sus hijas a los templos paganos para que fueran sacerdotisas de los templos paganos. Y eso muchas veces involucraba prostitución. ¿Y sabe quién empezó a rescatar a estas niñas? Ella. Ella se levantó en una sociedad que se cometían todos estos abusos y empezó a rescatar a todos los niños que eran vendidos en esos templos. Y ella creó orfanatos. Y hay premios literarios de su vida porque escribió muchos libros. La Iglesia de Inglaterra la reconoce. Muchas organizaciones llevan el nombre de ella. Una mujer cristiana que fue sal y luz en el mundo. El último, William Wilberforce. ¿Sabe quién fue él? El principal promotor que se aboliera la esclavitud en Inglaterra. Un cristiano, fue el principal impulsor, él era un político y desde su puesto en el Parlamento hizo todo lo necesario para que se aboliera la esclavitud en el Imperio Británico y creó la Sociedad contra la Esclavitud. ¿Y sabe que existe una estatua de él en el Parlamento británico? ¿Sabe que se han hecho películas de él? ¿Se han escrito libros sobre él? Cristianos que fueron sal y luz en el mundo. ¿Dónde averigüé todo esto? Sabe que hay una colección de biografías cristianas de Jucum. Son libros café de no más de 200 páginas, ideal para niños también. Hombres que fueron sal y luz en el mundo, no solamente deteniendo el mal, sino también llevando el Evangelio. Por eso los cristianos tenemos que ser sal y luz. Vienen elecciones este año. ¿Sabes? Debemos votar pensando siempre en el bien común. ¿Qué candidato, aunque quizás cada vez son menos, pero qué candidato va a traer una mejor situación a la gente? Hoy día muchos cristianos llevan agua, luz a lugares donde no hay. Bueno, dentro de la sociedad que vivimos, dentro de la política que existe, votemos por personas que traigan el bien común. Que traigan el bien común en la salud, en la educación, porque son cosas buenas. Y eso detiene la extensión del mal. Así que la iglesia necesita ser la sal para detener lo malo, pero eso no es suficiente. No solamente debemos detener lo malo, ¿sabe qué necesita la gente? Nacer de nuevo. Y sabe, eso se cumple cuando somos la luz del mundo. Y ser la luz del mundo significa vivir a Cristo. Ayer lo leíamos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Una mujer sin palabra, solo con su conducta, ganó a su esposo para Cristo.
Y eso es ser luz. Debemos ser luz en el hogar. Nuestros hogares deben ser hogares modelos del cristianismo. En el barrio donde vivimos debemos ser buenos vecinos. Buenos vecinos. Los jóvenes en el colegio, en la universidad, deben ser buenos estudiantes, deben ser honestos estudiantes. No copiar, no hacer trampa, porque hacer eso es ir a hacer lo que hace el mundo. Debemos ser todo lo contrario, en los trabajos, en los centros de estudio. ¿Sabe, hermano? Donde usted trabaja, toda la gente debe saber que usted es cristiano. Donde ustedes estudian, todos deberían saber que usted es cristiano. Y donde vive, todos deberían saber que uno es cristiano. Y no nos avergoncemos de eso. Muchas veces somos como cristianos de la policía secreta. Pero debemos ser cristianos. Y si a usted le pregunta, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Usted diga, voy a ir a la iglesia. Usted está saliendo del trabajo o del colegio. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia a un estudio bíblico porque estamos estudiando Gálatas. Y usted diga que es un cristiano, no lo susurra al oído. Oye, te invito a un cumpleaños. No puedo ir. No, dígale, no puedo ir porque tengo que ir a la iglesia. Dese a conocer como cristiano. Identifique públicamente como cristiano. En las conversaciones, en las interacciones. Y sabe que eso le va a dar una oportunidad de hablar de Cristo. La gente tiene una sed por cosas que solamente Dios lo puede satisfacer. Y si la gente sabe que uno es cristiano, existe una posibilidad de que se puedan acercar más a uno. ¿No le han dicho a ustedes, usted que está más cerca de Dios, pídale esto a Dios? Porque hay una identificación. Tenemos que saber, la gente tiene que saber que somos cristianos. Si está en la universidad, si está en el trabajo, tómese un café con un compañero. Pregúntele, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes? Yo voy a esta iglesia. Mi familia es así. Tengo estas luchas. Invítelo a la iglesia. Es que me van a molestar. Bueno, eso es ser cristiano. Eso es ser cristianos. Debemos tener un comportamiento correcto. No solamente orar en las comidas, sino que la gente tiene que saber que soy un cristiano. Debemos ser buenos trabajadores en nuestro lugar de trabajo. Por ejemplo, ser puntual. No robarnos las cosas de la empresa. Es que es un clip. Es que eso es algo tan pequeño. Eso es robo. Si a mí me pagan por trabajar 8 horas al día y trabajo 6, eso es un robo. Si yo vendo cosas y ofrezco algo que en realidad no es lo correcto, eso es engaño. Los cristianos debiéramos ser los mejores trabajadores. Cuando trabajaba en el mundo secular, era como asistente de los gerentes y uno de los gerentes era cristiano. Y una de las cosas que siempre queríamos con el gerente era contratar cristianos. ¿Y sabe quién eran los peores trabajadores? Los cristianos. Es que mi jefe es cristiano, puedo llegar tarde. Mi jefe es cristiano, no me va a decir nada. Y generábamos un pésimo testimonio. Debemos ser los mejores trabajadores, respetando a nuestros empleadores. Y eso nos va a dar siempre oportunidad de hablar el Evangelio. Si tenemos una buena reputación, un buen testimonio, eso siempre va a ser una puerta de entrada para hablar de Cristo. Para hablar de Cristo. En la sociedad que vivimos debemos ser buenos ciudadanos. No podemos andar haciendo cosas ilegales. No podemos hacer cosa ilegal. No podemos comprar cosas de manera ilegal. Si usted tiene un negocio, usted tiene que dar su boleta. Usted tiene que pagar sus impuestos. Porque eso es ser buen ciudadano. No le podemos andar diciendo a los carabineros, pacos.
Porque la Biblia dice que tenemos que respetar a nuestras autoridades. Y sabe, hermano, si yo no respeto a la autoridad, mi hijo me ve. Y después yo no me puedo quejar que mi hijo no respete mi autoridad si él no me ve a mí respetando la autoridad. Si mi hijo me ven a mí hablando mal de mis líderes de mi iglesia, ¿cómo le puedo pedir a ellos que no hablen mal de mí si ven el mal ejemplo en mí? Por eso debemos ser buenos ciudadanos. Si usted tiene la oportunidad de ser como un empresario, debe ser un buen empleador, pagando lo justo. ¿Se da cuenta? Toda esta conducta genera una influencia muy fuerte en el mundo donde vivimos. Buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenos estudiantes, buenos empleados, buenos empresarios, buenos ciudadanos. Eso es ser sal, eso es ser luz. Y generaríamos un impacto muy grande. No podemos ser tránsfugas en nuestra vida. Hay cosas que pueden ser buenas económicamente hablando, pero si no son legales, no viene del Señor. Tenemos que tener una vocación, hermanos, de ser buenos cristianos ante el mundo, para que el mundo nos observe y así pueda tener sed de Dios, pueda llegar a conocer al Señor. Pero tenemos que tener una conducta correcta conforme a la palabra, estemos donde estemos. Usted quiere ganar a su familia para Cristo, que no es cristiana, viva a Cristo. Sea distinto a su familia y eso va a causar un impacto mucho más grande como sal y como luz del mundo. Preguntémonos, y con esto vamos finalizando, hermano, como sal, ¿qué tan evidente es el sabor de Cristo en mi vida diaria? A esto yo no me estoy poniendo centroamericano con esos hermanos que tienen tanto sabor en la vida. Pero ¿qué tan evidente es el sabor de Cristo en mi vida diaria? ¿Cómo influyo en las personas que me rodean con mis palabras, actitudes y acciones? ¿Me termino riendo con las mismas cosas de doble sentido que el mundo? ¿Me termino riendo con las mismas cosas que a Dios odia? ¿Qué palabras escucha la gente de mi boca? Yo he escuchado a cristianos en la calle decir los tremendos garabatos, porque tuvieron un encontrón con alguien, iban en bicicleta y casi lo atropellaron. Hoy, la ensalada de garabatos, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué palabra la gente escucha de uno? ¿Qué actitudes ven en uno? ¿Qué acciones ven en uno? ¿Estoy marcando una diferencia en los lugares donde Dios me ha puesto o me estoy dejando influir por el entorno? ¿De qué manera estoy preservando los valores del reino de Dios en mi hogar, en mi trabajo, en mi comunidad? Si mi vida como creyente fuera saboreada por otros, ¿cómo describirían ellos ese sabor? ¿Estoy dispuesto a ser un agente de cambio en mi entorno, aun cuando eso signifique ir contra la corriente del mundo? Si la sal pierde su sabor, ¿qué dice eso sobre la autenticidad de mi fe? ¿Es posible que esté viviendo de manera superficial? ¿Qué me motiva más? ¿Conformarme al mundo para evitar conflictos o mantener mi rol como sal, aun cuando eso implique incomodidad? Eso respecto a la sal. Respecto a la luz, mi vida refleja el carácter de Cristo de tal manera que otros puedan ver a Dios a través de mí. Pregunto, ¿cómo estoy iluminando las áreas de oscuridad a mi alrededor con el amor y la verdad del Evangelio? ¿Mi vida es una denuncia a lo malo que hay alrededor? ¿Dejo que la luz de Cristo brille en todas las áreas de mi vida o hay algunos aspectos que prefiero mantener ocultos? ¿Qué impacto tiene mi testimonio en las personas no creyentes que me observan? ¿Cómo debería reaccionar cuando la luz de Cristo en mí expone el pecado en los demás?
¿Estoy dispuesto a enfrentar el rechazo por eso? Todas estas preguntas nos debieran llevar a la reflexión para ser familias que podamos transformar, siendo sal y luz en una sociedad en crisis. La iglesia de Maquena puede ser de enorme bendición, más todavía, pero tiene que ser sal y luz en el mundo, para que Dios envíe más personas a la salvación por medio de la iglesia en Maquena. Y no solamente la iglesia, en nuestro hogar. No solamente en nuestro hogar, donde trabajo. No solamente donde trabajo, sino también donde estudio. Debemos ser sal y luz para transformar una sociedad en crisis. Mañana, el último tema. ¿Qué vamos a aprender en respecto a la familia? Quiero terminar mañana con dos personajes de la Escritura. Un papá muy líder en su hogar y una esposa muy sumisa, siempre sobre todo a la voluntad del Señor. ¿De quién quiero hablar mañana? De José y María, los padres de Jesús. Ellos son un modelo de fe y unidad para la familia cristiana. Meditamos muy poco sobre José, el papá de Jesús, pero es impactante la vida de él. Y a María parece como que le hacemos la cruz por el catolicismo, pero sabe, María también es un gran ejemplo de fe como esposa, como madre. José también como esposo, como padre, también es un modelo de fe para que los cristianos podamos imitar. Y Dios mediante, mañana terminaremos con esto. Oremos. Padre, gracias por su palabra que nos confronta a cada uno. A veces estamos tan cómodos en este mundo, echamos raíces en este mundo y muchas veces no anhelamos el cielo, muchas veces no anhelamos las cosas de arriba, muchas veces no queremos hacer tesoros en los cielos, sino que nos aferramos a lo terrenal. Y usted nos dejó en este mundo no para eso, sino para ser testigos de usted. Nos dejó en este mundo para ser sal, para detener la corrupción con nuestra conducta, con nuestra denuncia, pero también para ser luz, para que otros puedan salir de las tinieblas y puedan llegar a conocer el glorioso Evangelio de Jesucristo, Señor. Ayúdenos a reflexionar qué estamos haciendo como iglesia para ser sal y luz, qué estamos haciendo como familia para ser sal y luz. ¿Cómo estoy siendo sal y luz en el trabajo? ¿Cómo estoy siendo sal y luz en el lugar de estudio? ¿Cómo estoy siendo sal y luz a mi familia que no es creyente? ¿Cómo estoy siendo sal y luz en el barrio donde vivo, Señor? Ayúdenos para dar un testimonio, para que la gente vea, podamos detener el mal, la gente pueda llegar a la salvación y así su nombre pueda ser glorificado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.